Y seguimos con el segundo video, la segunda parte de fisiología. Estamos tratando acerca de las bases generales, ¿no? En esta segunda parte vamos a tocar el nivel químico, ¿de acuerdo? El nivel químico es la materia viva que va a estar formada por bioelementos y biomoléculas. Bien, entonces, ¿qué viene a ser esa materia viva? Viene a ser un sistema complejo, es decir, el mismo protoplasma. ¿De acuerdo? Entonces vamos a detallar a ver lo que son los bioelementos. Están formadas por tres categorías: primarios, secundarios y los oligoelementos. En los primarios, ¿a qué se llaman primarios? Son los elementos que se encuentran en su mayor porcentaje de la masa corporal, aproximadamente el 95% al 99%. Así es, estos bioelementos, por ejemplo, como ustedes pueden ver, el llamado chompes, ¿verdad? Así es una mnemotecnia para que ustedes puedan recordar, ¿no?, con facilidad. Este chompes no es importante, por ejemplo, en el oxígeno porque se encuentra en un porcentaje mucho mayor de los mencionados que hay acá. Por ejemplo, el carbono se dice que va a constituir, ¿no?, Eh, principalmente en la materia orgánica, conjuntamente con el hidrógeno. Esto sobre todo ustedes lo ven en química orgánica, vale la redundancia. Entonces, además, el carbono, ¿no?, presenta mayormente, ¿no?, se presenta como una molécula orgánica. Ahora, el hidrógeno también es importante, ¿no? Ya como ustedes lo saben, va a formar parte del puente de hidrógeno, por ejemplo, en el ADN, ¿no? ¿Qué sucede con el nitrógeno? También forma parte, ¿no?, del ADN, como también las proteínas, ¿no? Igualmente con el fósforo, ¿no? El oxígeno, importante no olvidar, ¿no?, es abundante en la respiración celular, ¿verdad? En cambio, el nitrógeno es componente, como ya les decía, de las proteínas, en este caso de los aminoácidos. Muy bien. Por ejemplo, en el fósforo, como ya les dije, importante en el ADN y que va a constituir el famoso ATP, adenosín trifosfato. ¿De acuerdo? Además es necesario para los procesos enzimáticos, como por ejemplo la producción del alcohol a partir de los azúcares y todo un proceso metabólico que en bioquímica lo van a ver. Y por último el azufre, ¿no? ¿Para qué no sufre? Se va a encontrar en dónde, por ejemplo, en los cabellos, en los pelos, en las uñas, en las pezuñas, no los pies, sino de los animales, ¿de acuerdo? Así que no hay que confundirse, algunos son capaces, pero en fin, seguimos, por ejemplo, con los elementos secundarios, porque es importante, también lo es, sino que una proporción mucho menor que los primarios, menos del 4,5%, lo dicen en algunos libros. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes los conforman? Estos señores, estos cinco, esto de acá, ¿no? Ahora, oh, apareció nuestro gusanito. Ese gusanito algo nos quiere decir. Entonces nos va a traer una novedad. ¿Cuál? Así es, una mnemotecnia, cana mágica de cloro. Muchas gracias, gusanito, por hacerme acordar. Entonces, ¿qué viene a ser la cana mágica de cloro? Viene a ser de esta manera. K viene de calcio, Na de sodio, Mag de magnesio, K de potasio y cloro de cloro. Esto se aprende cantando también, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la función que va a cumplir, por ejemplo, el sodio? El sodio es un catión abundante en qué medio, fuera de la célula, en cambio el potasio dentro. Pero las funciones que cumplen estos dos son similares porque ambos regulan la presión osmótica, generan los impulsos nerviosos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el calcio? Es el catión más abundante del organismo, ¿no?
participa en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el magnesio? El magnesio de igual manera, ¿no? Participa también dentro de la contracción muscular. Así es, ¿no? Por ejemplo, se considera también como un cofactor enzimático de las carboxilasas, de las fosfatasas. Es decir, va a cumplir un papel muy importante en el crecimiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con el cloro? El cloro también es importante porque regula la osmolaridad. También es el principal anión del que medio, fuera de la célula, ¿no? También tiene funciones parecidas como el sodio y el potasio. ¿De acuerdo? También se va a encontrar abundantemente, no olvidar, en la mucosa gástrica, en la orina, en el sudor, en la leche, ¿no? Muy bien. Y los oligoelementos, ¿quiénes son? Así es, el oligo. Bueno, los oligos pueden ser de dos tipos, los esenciales y los no esenciales. Los oligos, ¿no?, se consideran microtrazas, ¿no?, o trazas, porque se encuentran una proporción inferior al 0,1%. Así es, inferior. Pero no dejan ser importantes para nosotros. Por ejemplo, los esenciales son aquellos que se requieren en el consumo de la dieta y los no esenciales son variables. Por ejemplo, ¿quiénes son los indispensables o los esenciales? Tenemos a estos 5 señores y los variables pueden ser estos o más, ¿no? Hoy, otra vez el gusanito. ¿Algo nos quedará decir? A ver, vamos a ver. Así es, ¿no? También una mnemotecnia. Chao gusanito, muchas gracias. Entonces, ¿esto de qué nos va a servir? Nos va a servir de la siguiente manera. Manco cobre sin fe, y si se moja, bebe cromo por litro. Wow. Entonces, en algunos libros o referencias vas a encontrar más oligoelementos. Por ejemplo, estos vamos a dividirlo de esta manera, ¿no? El man viene del manganeso, el CO del cobalto, cobre, zinc, fierro, yodo, silicio, selenio, molibdeno, flúor, boro, vanadio, cromo, litio. Me rayé. Así es. Ahora que ya lo sabes, te vas a rayar también. Así es, ¿no? Entonces, esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque a veces hay preguntas donde dicen, ¿no?, ¿cuál de estas alternativas se consideran oligoelementos y cuáles no? ¿O cuál es la excepción? ¿Son ciertas o no son ciertas? Entonces, todo esto es un juego de palabras. Ahora, vamos a ver la fisiología de cada uno de estos elementos indispensables, que son importantes, que lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Por ejemplo, el manganeso. ¿Para qué es importante el manganeso? Es un cofactor enzimático, es decir, que va a actuar frente a las reacciones químicas del organismo, al igual que el zinc, ¿no? El cobalto, importante porque forma parte de la vitamina B12. Ahora, ¿qué sucede si hay una disminución del consumo de cobalto? Entonces, la formación de la eritropoiesis va a estar afectada, porque de eso influye el cobalto. ¿Qué sucede con el cobre? Va a participar junto al fierro. Estos dos señores nunca hay que olvidar. ¿Por qué? Porque el cobre participa en ¿qué? En la formación o en la síntesis de la hematopoiesis. El fierro le da pigmentación a la sangre en forma de ¿qué? De hemoglobina. En cambio, por ejemplo, unos músculos en forma de mioglobina. Muy bien, pasamos. Ahora las biomoléculas. Me va a estudiar ¿qué? A dos partes, las inorgánicas y las orgánicas. En las inorgánicas vamos a ver el agua. El agua, ¿por qué es importante? A través de un enlace químico se dice que va a unir aquí al átomo y al hidrógeno y me va a formar un ángulo, en este caso por la dirección de los enlaces covalentes, que es de 104.5 grados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, acá vemos dos moléculas de agua que están unidas por un enlace también, pero no es un enlace químico, sino será un
enlace físico, así es, a través de los puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver la función biológica o funciones. Por ejemplo, se dice que es el principal disolvente porque va a disolver moléculas polares o similares. Hay una ley que dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Justamente se cumple, ¿no? Tiene, el agua también es un medio de transporte, por ejemplo la sangre en su mayor porcentaje es agua líquida y me va a transportar a los elementos formes, ¿no es cierto? También se dice que lubrica órganos y membranas, ¿no? Como por ejemplo en el peritoneo hay líquido que me va a lubricar, en ese caso tiene todos los órganos que comprenden el sistema digestivo en su mayor totalidad. También es medio de reacciones bioquímicas, también, ¿no? Como la respiración, ¿no? En la circulación, la digestión, en la función renal, entonces en muchas participa el agua. Y es un termorregulador también, ¿no? Es decir, regula los cambios bruscos de temperatura, ¿no? A ver, ¿qué sucede si, por ejemplo, estamos en invierno, pero tú, ¿no? Como tú eres, de repente no te gusta irte a bañarte todos los días a las 6 de la mañana, entonces, ¿qué haces? Calientas tu agüita, ¿no? Para poder regular la temperatura. En este caso, si tienes frío, entonces con tu agüita caliente, pues obviamente estás tibio, ¿no? En este caso estás tibio, pero tibio estás tú. Así es. ¿Por qué? Porque no solamente, ¿no? Hay que aprenderse las funciones biológicas, sino también las propiedades físicas. Así es. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, la tensión superficial, el calor específico, la capilaridad, ¿no? A través, por ejemplo, la capilaridad se puede dar a través de las arterias, las venas, ¿no? Constante dieléctrica, la densidad, como es la densidad del agua es 1 gramo, ¿no? Por litro. En este caso, el calor de fusión, de vaporización, ¿no? Y todo lo que termina en ción, todas esas propiedades, ¿no? Es importante conocerlas en el agua. Uy, otra vez el gusanito, algo nos quedará decir. Así es. Entonces dice que las propiedades físicas del agua son elevadas, así, es decir, el agua tiene una elevada tensión superficial, calor específico y todas las demás. Así que si lo quieres estudiar más, lo ves en los libros de biología celular y molecular. Bien, seguimos con las sales minerales. Entonces, en las sales minerales son de dos tipos, son insolubles y solubles, ¿verdad? Las insolubles son las precipitadas, son las que me van a formar parte de ¿qué? De conchas. No es lo que tú piensas, sino otro tipo de conchas. Por ejemplo, algo similares a los caracoles, ¿no? En este caso también forma parte de los de la diatomea de las algas, ¿no? En forma de qué? De silicatos, ¿no? Por ejemplo, en los esqueletos en forma de qué? De carbonato, de fosfato de calcio. En fin, todas ellas insolubles y las solubles mantienen la concentración, es decir, regulan, ¿no? La presión osmótica. Mantienen la concentración. ¿De qué medio? Interno como externo. Es decir, logran la homeostasis. Ahora, en las sales minerales que son solubles son llamadas también sales iónicas, es decir, se encuentran en una disolución en medio de líquido, ¿de acuerdo? Se encuentran disueltas. Muy bien, pasamos ahora a las biomoléculas orgánicas, que son los carbohidratos, lípidos, las proteínas, nucleicos, hormonas, enzimas, vitaminas. Rápidamente decimos que los glúcidos se encuentran, ¿no? Tienen funciones biológicas importantes, por ejemplo, es energética, es decir, que 1 gramo de carbohidrato contiene 4,1 kilocalorías, ¿no? Es decir, que cuando nosotros consumimos, ¿no? Un carbohidrato nos da energía, nos aporta energía para poder realizar actividades. Se dice que también tiene otra función de reserva, por ejemplo, nosotros en los humanos reservamos carbohidratos, por ejemplo el famoso glucagón, ¿de acuerdo?
También tiene una función estructural porque forma parte de algunos esqueletos, de algunas estructuras. Por ejemplo tenemos en los insectos, ¿no? Forma parte de los exoesqueletos, ¿de acuerdo? Bueno, también forma parte de algunos vegetales como la celulosa, la pectina, ¿no? Y otras estructuras más. Los lípidos, seguro ya lo han visto en casa, ¿no? El aceite, ¿no? Aquí la margarina, por ejemplo, las grasas que envuelven a las carnes. Entonces, ¿cuál es la función que tienen los lípidos? Una de ellas es energética también, es decir, que un gramo de lípido contiene 9,3 kilocalorías, es decir, es mayor a los glúcidos, así es, mayor, no hay que olvidar, ¿de acuerdo? También tiene una función de reserva, por ejemplo, en los triglicéridos, ¿no? Se va a acumular bajo grasas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ¿no? Es obesa o tiene un sobrepeso y quiere bajar de peso, entonces toda esa grasa acumulada no se encuentra en reserva. Entonces se puede utilizar esa, esa grasa acumulada en forma de triglicéridos, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese caso los triglicéridos, ¿no? Se van a degradar, ¿no? Ya que es una fuente de reserva energética. En otro caso, por ejemplo, cuando uno requiere energía, ¿no? Entonces también, ¿no? Se utiliza a partir de los triglicéridos. Hay otra función estructural porque forma parte de membranas celulares, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en la fisiología de la membrana celular. También es biocatalizadora, es decir, participa como enzimas y como también hormonas. Por ejemplo, una hormona que ustedes conocen es la testosterona en los varones, en las mujeres los estrógenos, el cortisol y otras más. También tiene medio de transporte, en este caso como los kilomicrones, ¿no? El HDL, el LDL. Eso lo vamos a ver en la fisiología sanguínea, ¿de acuerdo? También vemos en las proteínas. Uy, ya me dio hambre, ya. Sí, ya me dio hambre. Pero bueno, seguimos rompiéndola. ¿Cuáles son las funciones? Estructural también, porque forma parte de la membrana celular en su mayor porcentaje. Le siguen los lípidos luego, ¿no? También se dice que la proteína tiene esta función similar a que a los lípidos, que también lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Es amortiguadora, al igual que los sales minerales, es decir, que las proteínas actúan como báfaro tampón, o sea, mantienen el organismo en homeostasis, regula, ¿no? La concentración, en ese caso el pH, ácido base, ¿no? En nuestro organismo, ¿de acuerdo? Es transportadora porque, por ejemplo, ¿no? La hemoglobina es una proteína que transporta, ¿no? En este caso, oxígeno, también el fierro, ¿no? Tenemos, en el caso del fierro, también la transferrina a nivel del hígado, ¿de acuerdo? La contracción muscular, ya lo saben, la actina, la miocina, ¿no? También lo vamos a ver en la fisiología muscular. Y bueno, también tenemos la inmunidad humoral en forma de anticuerpos, ¿no? Que tiene forma de Y y muchas más funciones biológicas que ustedes lo conocen, ¿de acuerdo? Y los ácidos nucleicos, ¿no? Como función, por ejemplo, el ADN en la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿no? Que están contenidas dentro del cromosoma, el ARN que le da la síntesis de proteínas. Sin embargo, es importante porque también interviene en la división celular. Una de las etapas, ¿cuál es? La interfase, en donde en la fase S va a haber una duplicación del ADN y así poder transmitir hacia su descendencia. Bueno, eso fue todo por hoy y continúa con el tercer video que es más interesante, ¿no? Que es el nivel celular. Bueno, muchas gracias por su atención nuevamente y espero que les haya gustado. Y si quieren complementar, ¿no? O hay alguna pregunta, pueden requerirse, ¿no? A los libros de biología, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, nos estamos viendo.
con el próximo video, Nivel Celular. No se lo pierdan, por favor. Hasta luego.